encéfalo se constituye por el diencéfalo y el telencéfalo. Vamos a hablar primero del diencéfalo. Entonces, el diencéfalo, ¿qué cosa es? Es un complejo nuclear, ¿ya? Que se encuentra superior al mesencéfalo y entre los dos hemisferios cerebrales. ¿Por qué es importante que les recuerde que es parte del prosencéfalo? Porque el prosencéfalo tiene esa característica, ¿no es cierto? La parte más más craneal va a tener un desarrollo mucho más rápido que el resto del tubo neural. Entonces, ese desarrollo rápido de esa parte craneal va a dar origen al telencéfalo. Es por eso que el telencéfalo va a tener varias involuciones o pliegues, ¿no? Por el crecimiento más rápido que tiene en relación al resto del tubo neural. Entonces, al crecer de esa manera, ¿qué ocurre? Hace que el diencéfalo quede por dentro del telencéfalo, ¿ya? Entonces, como que el diencéfalo queda oculto entre el telencéfalo, de tal manera que para poder ver al diencéfalo tenemos que hacer cortes, tenemos que hacer disecciones, ¿no? Solamente podemos tener acceso al diencéfalo por la cara inferior del cerebro, ¿sí o no? Ahí sí podemos ver al diencéfalo, pero en el resto del cerebro va a estar bien escondido dentro del telencéfalo. Entonces, para poder establecer sus límites, tenemos que hacer varias disecciones. Entonces, el diencéfalo finalmente es un complejo nuclear que va a estar superior al mesencéfalo y va a quedar entre los dos hemisferios cerebrales. El diencéfalo se va a dividir en 4 partes principales, que son el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Fácil, ¿no? En algunos libros ustedes han leído también al metatálamo. A otros libros no lo consideran porque son básicamente pues los cuerpos geniculados que están anexos al tálamo y lo consideran pues dentro de esta estructura. Bien, entonces da igual, ¿no? Miren las funciones generales del diencéfalo. ¿Qué dice antes? Solamente representa el 2% del peso total del sistema nervioso central. ¿Se dan cuenta? Bastante pequeño, ¿no? Solo es el 2% del sistema nervioso central. Pero a pesar de que es solamente el 2%, miren cuántas funciones tiene. ¿Por qué? Porque tiene conexiones muy dispersas e importantes con la mayor parte de los componentes o las vías que ya hemos revisado. Entonces va a tener conexión con la vía sensorial o sensitiva, con la vía motora, que ustedes ya conocen, sensitiva y motora, la vía límbica, que es algo que ya vamos a conocer, las vías viscerales, y miren ustedes también, con el sistema endocrino. ¿Se dan cuenta? El diencéfalo es un lugar tan pequeñito, pero muy importante por sus conexiones, sensitivo-motor, vamos a ver ahí las tremendas conexiones. Entonces, para hablar de los límites, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho, disecar, en este caso. Si vamos a hablar un límite medial, tenemos que separar los dos hemisferios cerebrales. Entonces, el diencéfalo se va a delimitar con el mesencéfalo en esta vista, produciendo o trazando una línea que pasa por ¿dónde? Por la comisura blanca posterior y por la porción más caudal del cuerpo mamilar. Entonces tratan una línea y de aquí para abajo mesencéfalo o tronco encefálico y encima el diencéfalo. Y los límites con el telencéfalo. El límite con el telencéfalo es menos definido, como vamos a ver después. Hay estructuras que todavía sobrepasan un poquito el telencéfalo. Acá también, el límite con el mesencéfalo no es del todo, solamente una línea imaginaria que nosotros hacemos para decir de dónde a dónde es. Igual acá, ¿no? Trazamos una línea que va por el foramen interventricular y que pasa por la lámina terminal. Entonces, eso va a ser el límite del diencéfalo y el telencéfalo, ¿ya? Ahora, para delimitarlo lateralmente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ese corte, ¿no? Ese corte horizontal, que ustedes ya hemos visto con anfiteatro, ¿no es cierto? Un corte horizontal y un corte coronal para poder delimitar el diencéfalo. ¿Y cuál es el límite? Ahí, el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, el brazo posterior de la cápsula interna va a limitar lateralmente el diencéfalo del telencéfalo. Entonces, hasta acá, diencéfalo. Todo el resto, telencéfalo. En un corte coronal, lo mismo también, ¿no? Por aquí estaría pasando el brazo posterior. Y hacia la parte superior o dorsal, el límite va a ser el piso del ventrículo lateral.
¿ya? Hacia la parte más dorsal. Entonces, desde ahí, entonces, acá, ¿no? Ventrículo lateral, su piso inferior, entonces por abajo, diencéfalo. Y acá el brazo posterior de la cápsula interna. Por dentro, diencéfalo. Entonces, todo esto es el diencéfalo, ¿no? ¿A quién contiene el diencéfalo? Al tercer ventrículo. Entonces, el diencéfalo consiste en todas las estructuras que están alrededor del tercer ventrículo hasta sus límites, ¿no? Que ya hemos mencionado. Saber que el diencéfalo en su límite superior va a estar oculto por el fornix. Recuerden que el diencéfalo en su límite superior o dorsal forma el piso del ventrículo lateral. Bien, pero ese piso medialmente está escondido por el fornix. Bien, la pared superior del diencéfalo va a formar el techo del tercer ventrículo. O sea, a su vez, esta pared superior forma el piso del ventrículo lateral, pero también va a formar el techo del tercer ventrículo, ¿no? Entre los dos tálamos. Se va a extender la tela coroidea. ¿No es cierto que es la tela coroidea? La tela coroidea está constituido por epéndimo y una prolongación de la quilla madre. Ahí van a, las arterias, los vasos sanguíneos van a crecer durante el desarrollo del tubo neural y van a formar los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos al final se van a ver como unas indentaciones de la tela coroidea. ¿Y quién lo produce ese? Los vasos sanguíneos, ¿no? Las ramificaciones más terminales de los vasos sanguíneos. Los plexos coroideos son los que producen el líquido cerebroespinal. Entonces, en la superficie, el dorso del diencéfalo, ya les he dicho, forma el piso del ventrículo lateral, pero también forma el techo del tercer ventrículo. Bien. La superficie medial del diencéfalo constituye la pared lateral del tercer ventrículo. Esta superficie está formada en su parte superior por la superficie medial del tálamo y en su parte inferior por el hipotálamo. Ambas áreas están separadas por el surco hipotalámico. También en el tálamo, en la cara medial, encontramos un haz de fibras que constituyen la conexión intertalámica. Entonces, eso vamos a ver, ¿no? En la pared lateral del tercer ventrículo. Entonces, la conexión intertalámica está en un porcentaje de personas, ¿no? ¿En qué porcentaje? No todos tenemos. 70%, ¿no? 70% la conexión intertalámica. Bien, ¿qué más tenemos? Un haz de fibras nerviosas, que son fibras aferentes que se dirigen al núcleo avenular, forman un reborde a lo largo del margen superior de la superficie medial del diencéfalo, que se denomina estría medular. ¿Ya? Entonces, por aquí, en algunas muestras cadavéricas se ven, ¿ah? Algunas muestras de encéfalo que tenemos. Acá se ve un haz de fibras que constituyen la estría medular. Entonces, esa estría medular está en la superficie medial del tálamo. Acá lo podemos ver también, miren, estos son los dos tálamos. Entonces, estos dos tálamos, la superficie medial va a formar la pared lateral del tercer ventrículo. En esa superficie medial vamos a encontrar esta estría, que es la estría medular del tálamo. Esa estría medular conecta los núcleos avenulares con el hipotálamo, ¿ya? Entonces van a conectar. Más hacia, en la parte medial, ya saben ustedes que está tapizada por el fornix, y más hacia lateral va a encontrarse los plexos coroideos del ventrículo lateral, ¿ya? Y más lateral está pues el núcleo caudado, ¿se acuerdan? Y ahí hay un surco, ¿no? Que es el surco tálamo estría, ¿no? Donde va a estar la estría terminal. Es diferente, ¿ya? En el surco estrio-talámico vamos a encontrar la estría terminal, mientras que la estría medular está en la superficie medial del tálamo, ¿ya? La estría terminal también conecta el núcleo avenular, pero con el cuerpo amigdalino. Bien, entonces ahí pueden ver en una resonancia la cara medial del diencéfalo, ¿no? Pueden encontrar ahí el tálamo y el fornix, ¿no? El fornix cubre el dorso del tálamo, ¿no? El fornix, el agujero interventricular hacia la parte inferior del tubérculo mamilar, y acá pueden ver el surco hipotalámico, ¿no? Por debajo estaría el hipotálamo. Bien, hacia la parte posterior la glándula pineal que cuelga sobre el mesencéfalo
y el tercer ventrículo, ¿no? La parte, el receso lateral del tercer ventrículo en relación a la glándula pineal. Y esta cisterna, que es la cisterna cuadrigeminal, ya vamos a hablar de cisternas. En un corte horizontal en esta tomografía, entonces, ¿hasta dónde sería el diencéfalo? Acá, ¿no? Esta es la cápsula interna. Entonces, el brazo posterior delimita. Entonces, esto sería el diencéfalo y todo el resto telencéfalo. Entonces, acá podemos ver el tercer ventrículo entre los dos tálamos, ¿no? Y acá estaría el ventrículo lateral. Igual acá, este es un corte coronal. Entonces, en el corte coronal vamos a ver pues que las dos estructuras que están alrededor del tercer ventrículo van a ser los tálamos que pertenecen al diencéfalo. Entonces, el diencéfalo, como pueden ver acá, el dorso del diencéfalo va a formar el piso del ventrículo lateral, pero a su vez la conexión entre los dos tálamos, ahí va a estar la tela coroidea, y se forma el techo del tercer ventrículo. O sea, aquí techo del tercer ventrículo y acá el piso de los ventrículos laterales. El detalle es que acá en su superficie dorsal están los plexos coroideos. Esos plexos coroideos hacen su invaginación hacia los ventrículos laterales. Mientras que de la tela coroidea que está en el techo del tercer ventrículo, los plexos van a entrar hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, en toda esta zona vamos a encontrar pues plexos coroideos. Plexos coroideos de los ventrículos laterales y plexos coroideos del tercer ventrículo. ¿Bien? La superficie inferior. En la superficie inferior sí tenemos acceso, ¿no? Al diencéfalo. Entonces, a ese nivel está formando parte del rombo octopeduncular. ¿Cómo se forma ese rombo? Entre los bordes mediales de los pedúnculos cerebrales y los tractos ópticos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a encontrar las estructuras del diencéfalo a las que tenemos acceso. ¿Cuáles son esas? Primero está pues el quiasma óptico con el tracto óptico, el tuber cinerum, ahí está en la parte más posterior. El tuber cinerum es una masa convexa de sustancia gris. Este tuber cinerum se continúa hacia abajo, recuerden que es cara inferior, con el infundíbulo. El infundíbulo es un conducto hueco que se va a continuar con el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Luego, ahí también vamos a encontrar la eminencia media. La eminencia media es la parte más elevada del tuber cinerum a la cual se fija el infundíbulo. Bien, la eminencia media, el infundíbulo y el lóbulo posterior forman la neurohipófisis. Esas tres estructuras van a formar la neurohipófisis. Posterior al tuber cinerum tenemos a los tubérculos mamilares. Los tubérculos mamilares poseen un centro de sustancia gris que van a ser los núcleos mamilares. Estos se encuentran, los tubérculos mamilares van a tener por detrás a la sustancia perforada posterior que ya conocen. Los tubérculos mamilares se encargan de la recepción de los impulsos nerviosos que proceden de la amígdala y del hipocampo. Es decir, que el tubérculo mamilar básicamente va a tener conexiones con el sistema límbico, ¿ya? Mientras que el resto, el quiasma óptico, ya saben su función con la vía óptica, y el tuber cinerum con el funcionamiento de la glándula hipófisis, es decir, con el sistema endocrino. Entonces, vamos a hablar de este primer gran complejo nuclear, ¿no? Que es el tálamo. Pues el tálamo es la estación celular para todos los sistemas sensitivos principales y también para las fibras motoras. Es un lugar de estación celular. Todas las vías sensitivas y motoras. De las vías sensitivas todas menos la olfatoria, el primer nervio craneal. Porque eso, ¿a dónde va a ir? Hacia el rinencéfalo que tiene conexión con el sistema límbico. El tálamo entonces está ubicado a cada lado del tercer ventrículo. Entonces los núcleos del tálamo van a actuar como centros de conexión entre la corteza y las estructuras subcorticales. Entonces va a ser un centro de conexión, ¿ya? Bien. El tálamo, ya saben, tiene la forma ovoidea con un extremo anterior que es estrecho y redondeado. Y ese extremo anterior, como pueden ver junto con los pilares del fornix, forman ¿qué cosa? El foramen interventricular o agujero de Monro. El extremo posterior, en cambio, es más ancho, ¿no es cierto? Se expande para formar ¿qué cosa? El pulvinar. Entonces, el pulvinar es el extremo posterior del tálamo que cuelga por encima del colículo superior
Y ahí encontramos al cuerpo geniculado lateral, que es el que más sobresale. Forma una pequeña elevación sobre la cara inferior de la parte más lateral del pulvinar. Entonces el pulvinar es el extremo posterior del tálamo, ¿ya? La superficie superior del tálamo o dorso, también, ¿no es cierto?, constituye, ya hemos dicho, el piso del ventrículo lateral. Y como ven en la imagen, medialmente está cubierta ¿por quién? Por la tela coroidea, que va a formar el techo del tercer ventrículo, y el fornix, ¿ya? El fornix, que va a estar un poquito más lateral. Y más lateralmente vamos a encontrar al epéndice. La parte más lateral del dorso del tálamo se encuentra oculto por el plexo coroideo del ventrículo lateral. Entonces acá tenemos, ¿no?, el fornix y el plexo coroideo. Una parte deja ver el tálamo que formaría el piso del tercer ventrículo. Más lateral hemos dicho que está el surco tálamo estriado con la estría terminal. En cambio acá en la superficie medial está la estría medular, son cosas diferentes, ¿ya? Acá estría terminal y acá estría medular. Y más lateral lo cubre el núcleo, bueno, está más que toda la pared lateral, ¿no?, del tálamo, el núcleo caudado, ¿no? Entonces vean acá la conexión con la amígdala, ¿no? Con la amígdala acá, con la estría terminal, la amígdala va a conectar con fibras del núcleo avenular, ¿ya? Bien, entonces esas estructuras encontramos en el dorso. La superficie medial del tálamo, ya saben, forma la pared lateral del tercer ventrículo y contiene la conexión intertalámica. Mientras que la superficie lateral en este corte podemos ver bien claro, ¿no?, que se va a separar ¿de quién? Del núcleo lenticular por el brazo posterior de la cápsula interna. Por eso decíamos, ¿no?, que es el límite lateral del diencéfalo. Entonces todo esto es el diencéfalo, básicamente el tálamo, ¿no? Entonces en la parte más posterior estaría el pulvinar del tálamo, ¿ya? Entonces el tálamo, a su vez, en su cara lateral va a estar cubierto por una lámina, ahí la ven, ¿no? Es la lámina medular lateral. Esa lámina medular lateral está constituida por fibras que entran y salen de la sustancia blanca subcortical. Dentro de esa lámina medular lateral vamos a tener a los núcleos reticulares del tálamo. Entonces esos núcleos reticulares del tálamo van a tener funciones inespecíficas, ¿ya? Pero conectan el tálamo con las estructuras, esos núcleos con las estructuras subcorticales, o sea, son lugares donde se va a procesar, ¿no?, la información inespecífica, básicamente relacionada con la formación reticular. Bien, por ejemplo, los axones tálamo-corticales, es decir, los que van del tálamo a la corteza y de la corteza al tálamo, van a proyectar ramas colaterales al núcleo reticular, cuyas neuronas se proyectan hacia otros núcleos del tálamo y van a tener sobre todo una función inhibitoria. Bien, entonces, como les digo, va a tener varias conexiones después con estructuras subcorticales. Entonces, así como existe una lámina medular lateral, existe por tanto una lámina medular medial, que es la que ustedes conocen, ¿no? Entonces esa lámina medular medial, ¿qué pasa? Se divide, ¿no?, hacia la parte anterior en dos brazos, haciendo que al complejo nuclear del tálamo, a todos esos núcleos los organice en grupos. Entonces así vamos a tener un grupo anterior, ¿no es cierto?, un grupo anterior, un grupo medial y un grupo lateral. Entonces cada uno de esos grupos va a tener núcleos. Asimismo, dentro de la lámina medular, medial, van a estar los núcleos intralaminares o núcleos medulares, ¿ya? Igual recuerden, en la lámina medular lateral había núcleos reticulares. Igual acá, dentro de esa lámina también van a haber núcleos, ¿no es cierto?, que van a ser núcleos medianos o intralaminares, o núcleos talámicos de la línea media. Estos núcleos van a estar localizados inmediatamente por encima del surco hipotalámico. Bien, entonces ya habrán leído ustedes la disposición de estos núcleos, ¿no? Lo importante que deben saber es que los núcleos laterales, sobre todo, los núcleos laterales, van a estar divididos en un grupo dorsal y en un grupo ventral.
¿ya? Luego, en los grupos ventrales va a haber un grupo anterior y un grupo posterior, ¿ya? En los grupos dorsales, un grupo dorsolateral y un látero posterior. Entonces, todo eso me imagino que lo han leído. Y por dentro de la lámina medular interna, el grupo dorso medial, que están en el dorso, y en la parte ventral otros núcleos mediales. Y en la misma lámina medular vamos a encontrar al centro mediano y a los núcleos intralaminares, ¿ya? Entonces, al final, y los del núcleo anterior, ¿no? Que ahí ven, y hacia atrás el pulvinar. Entonces, al final, ¿qué es lo que debemos saber? Que los grupos nucleares del tálamo se van a dividir en 3 tipos, según su función. Así vamos a tener núcleos de modalidad específica. ¿Qué quiere decir? Que tienen una función específica, ¿ya? Luego, los núcleos multimodales. ¿Por qué? Porque van a recibir varios tipos de aferencias y eferencias. ¿Y cuál es su función? Lo más importante, al ser multimodal, porque está viniendo varios tipos de información, su función va a ser asociativa, o sea, asociar esas funciones, ¿ya? Y por último, lo que les dije, ¿no? Los grupos del núcleo reticular, que van a ser inespecíficos, que tienen una función inespecífica. No es que no se sepa, sino que está asociado con varias cosas, ¿ya? Entonces, los más importantes acá, por lo pronto, son los de modalidad específica. ¿Cuáles tenemos? Los motores, o sea, ¿cuáles son los motores? El ventral anterior y el ventral lateral, o sea, los del grupo ventral, los más anteriores, los que están aquí en color rojo. Esos tienen una función motora, ¿ya? Mientras que los que van a tener función sensitiva van a ser los del grupo ventropóstero lateral y el ventropóstero medial. Estos, los más posteriores, ¿no? Ventropóstero lateral y ventropóstero medial, función sensitiva. ¿Junto con quién? Con los cuerpos geniculados lateral y medial, que ustedes ya conocen, que también tienen información sensitiva, ¿no? En este caso recibe información sensitiva especial, ¿no? Visión y audición, ¿ya? Muy bien. Y por último, los del grupo límbico, que van a tener conexiones con el sistema límbico. ¿Cuáles son esos? El grupo anterior, todo esto, el grupo anterior y el grupo laterodorsal, los que están aquí en color amarillo, ¿ya? Entonces, miren, todo esto es límbico, todo esto es motor y esto es sensitivo. Básicamente, eso es lo que tienen que conocer, ¿ya? Y el pulvinar, que va a tener de modalidad asociativa. Es multimodal y acaba de llevar información asociativa. Y por último, los reticulares o inespecíficos, ya han visto el núcleo reticular que está en la lámina medular lateral, y los intralaminares, sobre todo el centro medial, van a tener una función inespecífica, ¿ya? Entonces vamos a empezar por los núcleos sensitivos. Entonces ahí está llegando muchas de las funciones que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, al núcleo ventropóstero-lateral, ¿qué información llega? Del tracto espinotalámico y el hemisco medial. ¿Qué quiere decir? Llega la información propioceptiva, consciente, ¿qué más? Termoalgésica, la nociceptiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde está llegando? Al ventropóstero-lateral. De ahí va a salir la segunda neurona, ¿no? Recuerden, menisco medial, de ahí sale la, tercera neurona, ¿no? Igual también con el tracto espinotalámico, sale la tercera neurona. Esa tercera neurona, ¿a dónde se proyecta? A la corteza sensitiva primaria. ¿Dónde está esa corteza sensitiva primaria? ¿Ya han visto ustedes? ¿Ya han visto? El área 312. Por favor, doctores, al respecto quiero hablar. No me estén cambiando nomenclatura. Porque después dicen, ay, los doctores son malos, son muy exigentes, quieren que leamos así, tal como está en el libro. Es que sí, pues, doctores. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar la terminología médica. Y dentro de la terminología médica está la nomenclatura anatómica correcta. Si ustedes van a hacer una exposición de un caso clínico posteriormente, o de una conferencia, presentación de un caso, lo que fuere, o estemos en una junta médica, tienen que saber pues utilizar la nomenclatura adecuada, la terminología médica. Y eso no les he dicho, ¿no? Pero con el doctor Franklin casi hace rato renunciamos los dos, de verdad. ¿Cómo es posible que me pongan en el examen y no les he dicho nada? Les he pasado por esta vez, pero es la última, la próxima no les va a pasar. Han puesto la nomenclatura de los nervios craneales en números arábicos.
¿Les parece correcto? De verdad, eso han hecho. Han puesto nervio craneal 5 con el número 5 así. ¿Qué libro han leído que los nervios craneales se escriban con números arábicos? Es número romano. No me cambien, por favor, las cosas. De verdad que yo quería ponerles un 0 ahí. Y el doctor Franklin me dijo, ya, por esta vez pásalos. Pero a la próxima, si vuelven a ponerme nervios craneales con números que no son, porque la nomenclatura está con número romano, no les voy a hacer. ¿Ya? Por otro lado, y eso no ha pasado todavía con ustedes, ¿no? Pero eso me pasó en semestres anteriores, que me ponían justo en la corteza sensitiva, me ponían área 1, 2, 3. ¿Qué libro dice 1, 2, 3? Es 3, 1, 2 y punto. ¿Ya? Por ejemplo, yo les pregunto ahí algo sobre la corteza sensitiva. Por más que me hayan puesto todas las conexiones así, precisas, que viene desde el tálamo, el ventro posterolateral, que de ahí van a salir las fibras de asociación hacia la corteza motora, porque va a haber una integración. Por más que me hayan puesto perfecto, eso, pero me han puesto área 1, 2, 3, lo siento, ¿no? Tienen que acostumbrarse, chicos, a utilizar la nomenclatura correcta. Si no, ¿para qué estamos? De verdad, si van a cambiar, si ustedes quieren cambiar y poner sus nombres, se les da la gana y eso no es así. Y eso me ponían, por ejemplo, no, es que la vena es así, también se llama porque está así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tiene que ser pues la nomenclatura de la estructura tal y como es, porque eso es base de la terminología médica. Entonces, no me estén cambiando, por favor. El hecho de que yo haya visto la nervio 5, nervio 6, 7, 8, 9, así me han puesto. ¿Qué me hace pensar? Ustedes no leen. Realmente. Porque uno cuando lee, aunque sea por osmosis, se le graba, pues cómo está el nervio craneal bien escrito ahí. Si escriben así es porque no leen. O han leído algo a la volada, muy rápido, así ese ratito nada más, para venir a salvar el momento. ¿Sí o no? Pero si yo leo 1, 2, 3 libros, ahí se me queda bien grabado, pues cómo está la nomenclatura correcta. ¿Ya? Entonces, doctores, por favor, que sea la última vez. A la próxima, no les hago. ¿Ya? Entonces, la corteza sensitiva primaria es la 312, así es, el área de Broca, 312. Entonces, las fibras del núcleo ventro-posterolateral del tálamo van a ir a la corteza sensitiva. Por tanto, el núcleo ventro-posterolateral, ¿qué función tiene? Recibir las aferencias de la sensibilidad somática del lado contralateral del cuerpo, ¿no es cierto? Del cuerpo, ¿por qué? Porque la vía espinotalámica y los núcleos el hemisco medial están llevando la información sensitiva del cuerpo, ¿no es cierto? Desde la médula espinal. Luego tenemos el núcleo ventroposteromedial, aquí está, ¿no? Está más hacia la parte medial. ¿A quién recibe? Al haz trigeminal. Y recuerden que el haz trigeminal lleva la información sensitiva, propioceptiva, analgésica, ¿de qué? De la cara, de la cabeza, ¿no es cierto? Toda esa información sensitiva. Y también está llevando la información del área gustativa pontina. ¿Por qué fibras estará llegando? ¿O quién está llevando esa información del área gustativa? ¿Quién? Del tracto solitario, el séptimo nervio facial. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va a llegar esa información? También al núcleo ventropóstero-medial. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde llega luego el núcleo talámico ventropóstero-medial? ¿A dónde manda la información? A la corteza sensitiva primaria. Entonces, ¿qué está llevando? La información también, sensibilidad somática del lado contralateral de la cara y el gustus. ¿Ya? Ahí está yo. Recuerden que la parte posterior sensitivo es por el plexo cervical. ¿Se acuerdan? De la médula espinal, ¿no? Los nervios espinales, occipital mayor, menor, ¿no? Pero la parte anterior, toda esa parte es del trigémino, ¿no? Bien, ¿qué otros núcleos sensitivos los que conocen, ¿no? El geniculado medial y el geniculado lateral. Esta información, ¿de dónde viene? Del brazo del colículo inferior en el caso del medial y del tracto óptico. ¿Hacia dónde va en el caso del núcleo geniculado lateral? ¿Hacia dónde va? Hacia la corteza visual primaria. ¿Dónde es esa corteza visual primaria? Muy bien. La visión, ¿no? Y la información del núcleo geniculado medial llega a la corteza auditiva primaria. ¿Qué área es? 41 y 42. Es la corteza auditiva, ¿no es cierto? Pues solo para recordar cómo era la vía hacia el núcleo geniculado lateral, primero retina,
nervios ópticos, chiasma óptico, tracto óptico, después que seguía, radiaciones ópticas, antes de eso, el asa de Meyer, radiaciones ópticas, de las radiaciones ópticas, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo geniculado lateral. Y del núcleo geniculado lateral del tálamo sale la segunda neurona para el área 17, ¿no? En el lóbulo posterior. No se me olviden que va a haber unas fibras que van a ir por el brazo conjuntival superior, ¿a dónde? A los tubérculos primigéminos superiores. Es una vía aparte, ¿no? Que va hacia el mesencéfalo para los reflejos visuales, ¿no? O sea, no reflejo, no, espina visual. Bueno, cuando se conecta, claro, con las otras vías que hemos hablado, ¿no? El fascículo de sí, pero no, los reflejos, pues recuerda, de la pupila, el reflejo pupilar y el reflejo corneal, no, perdón, reflejo de acomodación, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eso van hacia el núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? Entonces, esa parte no se estén olvidando. Por último, el pulvinar. El pulvinar, claro que lleva información sensitiva, pero recuerden que les dije, básicamente tiene que ver con la asociación. ¿Qué cosa? Visual, para el procesamiento visual. ¿Ya? ¿De dónde recibe las fibras? Del geniculado lateral, medial, los colículos superior e inferior. Pues ahí se va a integrar esa información para la asociación. Son los grupos de asociación que les mencioné. Los otros son los núcleos motores. Los núcleos motores ya se dan cuenta pues que tienen que ver con la información eferente, ¿no? Entonces, esto también les dije el día de ayer. El cerebelo mandaba fibras al tálamo, ¿se acuerdan? ¿A través de qué fibras? Al tálamo, cerebelo, dentotalámicas e interpositotalámicas. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a dónde llevaban esas fibras? Al núcleo ventral lateral del tálamo, acá. O sea, acá está llegando la información del cerebelo, núcleo dentado y el núcleo interpósito, aquí, al ventral lateral, ¿ya? Luego, al núcleo ventral anterior, de acá, a este núcleo, ¿qué cosa está llegando? La información de los núcleos basales. ¿Ya? Ya hemos hablado, los núcleos, el anfiteatro ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos basales? El cuerpo estriado, ¿no? El cuerpo estriado, el núcleo lenticular y el globo pálido, ¿no es cierto? También hemos dicho neoestriado, paloestriado, ¿no es cierto? El núcleo caudado como el núcleo lenticular, ¿no es cierto? Entonces, esos núcleos basales van a mandar información al tálamo. ¿A qué parte? Al núcleo ventral anterior. O sea, acá está llegando información del núcleo basal. Aquí información del cerebelo para también de los núcleos basales, ¿ya? Al final, de aquí van a salir fibras. El tálamo va a mandar fibras. ¿A quién? A la corteza, ¿ya? ¿Para qué? En el caso de las fibras que vienen del cerebelo, van a mandar a la corteza motora primaria. ¿Cuál es esa corteza motora primaria? Área 4. Pues va a mandar al área 4. ¿Para qué? Dice ahí. Modulación y coordinación del movimiento, ¿ya? Mientras que del núcleo ventral anterior, que recibe información de los núcleos basales, va a mandar a la corteza premotora. ¿Dónde está la corteza premotora? ¿Cuál es? Área 6. El área 6. Entonces, el área 6, ¿en qué interviene? En la iniciación y planificación del movimiento. Entonces, el área 4 tiene que ver con el cerebelo. ¿Para qué? Para la coordinación del movimiento. Y el área 6 con los núcleos basales. ¿Para qué? Para la coordinación, perdón, para la iniciación y planificación del movimiento. Acuérdense. ¿Quién es el centro de conexión ahí? El tálamo, con sus núcleos. Uno, el núcleo ventral anterior y el otro, el núcleo ventral lateral. Entonces, recuérdense la anterior vez lo que les dije. ¿Cómo era la vía con el cerebelo? Ayer hemos hablado de eso. ¿Ya? ¿Qué les dije? La corteza motora primaria, el área 4, manda la información tal y como es para que se dé el movimiento, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo voy a extender mi brazo, la orden ¿dónde se ha generado? En el área 4. Solamente de la extensión. Pero ¿qué les dije? Al mismo tiempo, la corteza primaria manda fibras al cerebelo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Les dije, va a mandar fibras al cerebelo. ¿A través de quién? De los núcleos pontinos. ¿Se acuerdan? Las fibras córtico-pontinas. No, todavía. O sea, la corteza cerebral
va a mandar, el área 4 va a mandar información a los núcleos pontinos. Entonces serán las fibras córtico-pontinas, ¿ya? De los núcleos pontinos, la información sale por los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí o no? ¿Hacia dónde va? Hacia la corteza cerebelosa. Va a ir a la corteza cerebelosa, ¿ya? ¿Y qué pasa? La corteza cerebelosa va a recibir la información y va a mandar fibras eferentes ¿a quién? Porque toda esa vía es del cerebro-cerebelo, ¿no? Repitamos. Área 4, corteza motora, núcleos pontinos, esas son fibras córtico-pontinas. Y luego las fibras pontocerebelosas, por los pedúnculos cerebelosos medios cruzados, ¿te acuerdas? Y de ahí ¿a dónde va? A la corteza cerebelosa, ¿ya? De la corteza cerebelosa, manda información al núcleo dentado, ¿ya? El núcleo dentado va a mandar la información al tálamo por las fibras dentotalámicas. Esas fibras dentotalámicas otra vez se cruzan en los pedúnculos cerebelosos superiores. Recuerda, ayer les dije, pedúnculos cerebelosos superiores, básicamente información eferente, mientras que los pedúnculos cerebelosos medios son las fibras pontocerebelosas, ¿ya? Aferentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, estamos hablando, ya estamos de regreso, ¿ya? Entonces, corteza cerebelosa, núcleo dentado. Del núcleo dentado, fibras dentotalámicas. Dentotalámicas, ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Y también recuerden, hablamos de módulos. Las interpositotalámicas, es decir, del globoso y el emboliforme. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo. Y del tálamo, ¿a qué núcleo? Al núcleo ventral anterior. A este núcleo va a llegar, ¿ya? Perdón, al ventral lateral. Ventral lateral es cerebelo, al ventral lateral, ¿ya? Ventral anterior es de los núcleos basales. Es con sustancia negra ventral anterior. Núcleos basales, ¿ya? El cuerpo estriado, ¿ya? Ventral lateral, llega al núcleo ventral lateral y del ventral lateral, ¿a dónde manda? A la corteza motora primaria. Entonces, ¿para qué ha hecho ese recorrido? Ayer les dije. Porque primero la corteza motora está informando a mi brazo que mueve. Pero a su vez, coordinar los movimientos. ¿te acuerdas del error? Para corregir los errores. ¿Se acuerdan? Claro. Acuérdense, o sea, la corteza, el área 4 está mandando al cerebelo, a la corteza cerebelosa, a través de los núcleos pontinos, la información de que se está o se va a ejecutar el movimiento. Es rápido eso, le avisa. Entonces el cerebelo rápidamente, vía núcleo dentado, tiene que avisarla al área motora para que ese movimiento sea coordinado, pero a la vez hay conexión con los interpósitos que van a regular el tono y la postura, de tal manera que si yo voy a extender este brazo, el músculo agonista y el antagonista tienen que funcionar. ¿Quién está regulando eso? El cerebelo, ¿ya? Por eso ahí dice, le manda a la corteza motora, ¿para qué? Para la modulación y la coordinación del movimiento, de tal manera que, ayer les dije, cuando el cerebelo comparaba también, a su vez, compara la información sensitiva, que le lleva de la vía propioceptiva, no consciente, a los núcleos globoso y emboliforme. O sea, compara la información sensitiva con la información motor. Y si hay un error, ¿qué hace? Corrige para que ese movimiento sea bien elaborado. Lo que le pasa, otra vez les vuelvo a repetir, a los niños, ¿no? Ya les he dicho, ¿cómo a los niños al inicio se atan los zapatos? Difícilmente, ¿no? Porque no coordinan la parte sensitiva con el motor. Van aumentando, entonces a la vez se darán cuenta que hay fibras del complejo olivar que tienen que ver con la retroalimentación. Les hablé de las espigas que se produce en las fibras trepadoras, ¿ya? Entonces al final todo eso se va a corregir para que al final la corteza motora mande una función motora ya bien coordinada, bien precisa. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Como memoria. ¿Y esa función ya coordinada, por qué hace Hacia la médula. Claro, porque la vía piramidal pues es la que tiene que ejecutar la obra. Claro, o sea, la córtico espinal manda la orden de que yo mueva el brazo. A la vez rápidamente le manda al cerebelo para que el cerebelo haga la coordinación precisa. Entonces en un momento de repente yo lo voy a hacer mal. ¿Ya? Los niños pequeños, ¿no? Lo hacen mal. Después el cerebelo a través del núcleo dentado corrige eso con el espino cerebeloso para que compare la información sensitiva y motor y se ejecute el canal. ¿Ya?
no me acuerdo en qué libro leí, pero el cerebelo, o sea, tiene esa capacidad de funcionar rápidamente. La vía cerebro-cerebelosa es más rápida que la vía piramidal. ¿Por qué? Porque tiene que justamente programar esa coordinación. Perdón, tiene que coordinar. Programar es más complicado. Tiene que coordinar ese movimiento motor. ¿Ya? Entonces, a través de aquí uno está haciendo del núcleo ventral lateral del tálamo y también de este núcleo ventral intermedio. ¿Ya? Miren, el ventral intermedio también recibe información del cerebelo. Del tálamo va a ir hacia la corteza motora primaria. ¿Para qué? Para la coordinación del movimiento. Mientras que el ventral anterior va a tener que ver las conexiones con los núcleos basales. Les dije ayer, los núcleos basales forman los núcleos de la vía extrapiramidal. Les dije, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado de las vías extrapiramidales que ustedes ya conocen, ¿ya? Pero ¿cuáles son los núcleos? Uno de esos núcleos son los núcleos basales, ¿ya? Entonces, esos, ¿qué cosa van a hacer? Van a mandar la información a este núcleo ventral anterior y el tálamo. De este núcleo ventral anterior manda la información aquí, a la corteza premotora. La corteza premotora trabaja con los núcleos basales. La corteza motora trabaja con el cerebelo, ¿ya? Entonces, la corteza motora, la premotora, ¿qué hace? Iniciación y planificación del movimiento, ¿ya? Bien. Y ahí tienen a los núcleos límbicos, ya que eso lo vamos a ver después, ¿no? Los núcleos límbicos van a ser todos los que están aquí en color amarillo, ¿no? Los núcleos anteriores y el núcleo dorsolateral. ¿Qué hace el núcleo anterior? Es el núcleo encargado de la memoria y las emociones. Va a tener una conexión con la corteza del cíngulo. Ya conocen, ¿no? ¿Dónde está la corteza del cíngulo? ¿Verdad? En la cara medial, ¿no? Del encéfalo. Entonces, ese núcleo anterior se va a conectar con la corteza del cíngulo a través de un fascículo, que es el fascículo mamilo-talámico. Entonces, va a tener conexión también con los cuerpos mamilares, ¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver con el proceso de almacenamiento para el funcionamiento de la memoria? Pues, ¿quién es ese núcleo? El núcleo anterior del tálamo. El otro es el núcleo medio dorsal, se va a conectar con la corteza prefrontal. ¿Ya? O sea, el lóbulo temporal, el cuerpo amignarino y el hipotálamo mandan fibras al núcleo medio dorsal, a este núcleo. De aquí salen neuronas a la corteza prefrontal. ¿Y qué tiene que ver con la motivación, conducta, emociones? Por último, el núcleo centromediano va a tener proyecciones inespecíficas, ¿ya? Y básicamente con la formación reticular también va a tener conexiones. ¿Y quiénes le llevan la información? Las vías lentas del dolor. Acuérdense que hemos hablado de vías lentas del dolor, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a ser para el contenido emocional del dolor? ¿A dónde llega? A este núcleo, centro mediano, ¿ya? O sea, ahí están más de los núcleos con cada una de sus funciones para que puedan leer, ¿ya? Pero lo más importante que quiero que al final se lleven los núcleos de proyección sensitiva. ¿Quiénes son? El ventro posterolateral. ¿Qué información lleva? Somatosensitiva del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Propioceptiva, termoalgésica o nociceptiva, ¿no es cierto? Luego, el ventro posteromedial, lo mismo, pero todo es de la cara. ¿Cuál es la vía? El trigémino, ¿no? Los haces trigeminales. El cuerpo geniculado lateral, ya sea en visual, el motor auditivo. El pulvinar, al final es sensitivo, pero de asociación. Va a tener con la integración, ¿no? De toda la información sensitiva. Los núcleos relacionados a la actividad motora, ¿quiénes son? El ventral lateral y el ventral intermedio. ¿Con quién conectan? Con el cerebelo. Coordinación. ¿Ya? Para la coordinación. ¿A quién va a conectar el tálamo? El cerebelo, los núcleos dentados, interpósitos, todo eso, con la corteza motora. El otro es el grupo ventral anterior y ventral lateral. ¿Con quién? Con los núcleos basales. ¿A quién va a conectar? A la corteza premotora. Luego están los núcleos autonómicos y del sistema límbico, que llamamos el medio dorsal, el dorsal lateral, y los núcleos relacionados con las áreas de asociación, el pulvinar, que van a asociarse, básicamente van a ir esa información a la corteza parietal, ¿ya? Los cuerpos geniculares que ya conocen, ¿no? El medial y el lateral. Y eso es todo en realización del tálamo, ¿ya? Entonces, cuando les pregunte tálamo o cuando ustedes lean tálamo, básicamente, ¿qué cosa hace el tálamo? Es una vía de integración o de relevo para la información sensitiva, motora, límbica, ¿ya? Límbica, básicamente.
esa función va a tener el tálamo, ¿ya? Mientras que el subtálamo, ¿qué cosa es el subtálamo? Es una estructura que se encuentra por debajo del tálamo. ¿Y cómo lo ubicamos? Trazamos una línea vertical que va por la parte posterior del cuerpo mamilar y la línea lo trazamos hasta interseccionar ¿con quién? Con el surco hipotalámico. ¿Ya? Entonces, de aquí para adelante, hipotálamo. De aquí para atrás, subtálamo. Entonces, esta área pequeñita nomás, ese es el subtálamo. ¿Ya? Entonces, el subtálamo se encuentra por debajo del tálamo y por ende está situado entre el tálamo, y como ven en la imagen, por encima, ¿no?, del mesencéfalo. Básicamente, por encima del tegmento del mesencéfalo. Recuerden qué estructuras había en el tegmento mesencefálico. ¿Se acuerdan? Ah, es importante. No, la sustancia negra más bien divide el tegmento del pie base. ¿Ya? El núcleo rojo con su decusación. Recuerda que el núcleo rojo se decusa. Ni bien salen las fibras, se decusan, ¿no? ¿Eso a qué nivel está, la decusación del núcleo rojo? Superior. Muy bien, a nivel de los folículos superiores, ¿ya? Entonces, va a quedar por encima del tegmento del mesencéfalo. Algunos libros lo conocen como el tálamo ventral, al subtálamo, y al tálamo dorsal, al tálamo. ¿Ya? Así lo llaman, ¿no? Tálamo dorsal por su posición, y abajo el tálamo ventral, se refieren al subtálamo. ¿Ya? Entonces, este subtálamo, no tiene relación con el tercer ventrículo. El subtálamo es como una continuación del tegmento mesencefálico, ¿ya? Se continúa y es cerrado este nivel. Y no va a estar pues en relación al tercer ventrículo. El tercer ventrículo va a estar entre el hipotálamo y el tálamo, hasta aquí, hasta el receso pineal. Todo esto va a ser el tercer ventrículo, pero acá el subtálamo son fibras que están unidas, ¿ya? Entonces no tiene relación con el tercer ventrículo, no va a contener el tercer ventrículo. ¿Bien? Entonces, ocupa una posición caudal al hipotálamo y rostral a la unión mesodiencefálica. Y está lateral a la línea media. Entonces, ese es el subtálamo, ¿no? Esta región. Miren, por debajo de los tálamos. Este es el subtálamo. Entonces, este subtálamo contiene un núcleo que desempeña funciones motoras, ¿ya? Entonces, doctores, por favor, lo que yo quiero que se recuerden hasta semiología y espero que así lo hagan. Subtálamo, motor, ¿ya? Función motora, así, a secas, ¿ya? Acuérdense. Subtálamo relacionado con la función motora. Tálamo, ¿qué cosa era? Sensitiva, motora, límbica y algunas inespecíficas, ¿ya? Mientras que el subtálamo, básicamente, función motora. Claro que por el subtálamo también están pasando fibras, fascículos ascendentes y descendentes que van del tronco encefálico a la corteza, pero estas vías solo son vías de paso, ¿ya? Solo están pasando por ahí. Por ejemplo, encontramos a la parte más terminal del lemnisco medial, lemnisco espinal, lemnisco trigeminal, pero estas vías no van a mandar fibras colaterales al subtálamo, solo pasan por ahí, ¿ya? Porque de nuevo les repito, subtálamo para ustedes, función al final motora, ¿ya? Función motora. Entonces, ¿cómo está constituido el subtálamo? Está constituido por el núcleo subtalámico, el área prerubral o campo H de Forel, también se conoce, la zona inserta, y miren ustedes, algunos libros, por eso les puse ahí colorcito menos claro, algunos libros consideran a los extremos craneales del núcleo rojo y la sustancia negra. Eso es lo que les dije, ¿no? Que al final entre el mesencéfalo y el diencéfalo no había una separación así totalmente definida. ¿Por qué? Porque las partes más craneales de la sustancia roja y sustancia negra forman parte del núcleo subtalámico, porque van a tener relación con sus funciones, ¿ya? Que es la regulación de la vía extrapiramidal, ¿ya? Entonces el núcleo subtalámico está muy relacionado con los núcleos basales. Ya les vuelvo a repetir que los núcleos basales forman parte de los núcleos del sistema extrapiramidal. La vía extrapiramidal ya la conocen, ¿no? ¿Cuáles serán? Las rubroespinal, vestibuloespinal, vestibuloespinal. ¿Y dónde están los núcleos? En los cuerpos
del cuerpo estriado, los núcleos basales, ¿ya? De la vía extraepidemia. Pero el núcleo subtalámico también va a formar parte de esa vía extrapiramidal. Es que tendrá que ver con el control y la planificación motora, el inicio de los movimientos motores a nivel consciente, subconsciente, cerebral, y a nivel consciente, pues van a estar el cuerpo estriado con el núcleo subtalámico, ¿ya? Pues tiene tratos importantes que se dirigen desde el tegmento hasta los núcleos talámicos, pero solamente son como vías de paso, ¿no? Los lemmas. Miren, todo este pequeñito área. Entonces ya ahí tenemos, ¿no? Nuestras muestras en el anfiteatro, ¿no? Yo le pongo el alfilercito ahí. Entonces, ¿qué es? Subtálamo. El subtálamo. ¿Cierto? El subtálamo. Foto mental, foto mental. Nada de foto mental. Trazas una línea del borde posterior de los cuerpos mamilares, te chocas hacia el surco hipotalámico. Luego trazas una línea del borde caudal del cuerpo medial y te chocas con la comisura posterior. Toda esa parte, surco hipotalámico, todo eso que es el subtálamo. Eso, esa área chiquitita. ¿Ya? Pero no le ponga al revés. Pónganoslo recto. Que no sea así, porque. No sea malo, doctora. Pero tú puedes voltear con tu cabecita al revés. No, pero tengo que estar así. Se dobla mi cuello. Ay, ¿dónde está? Se dobla tu cuellito, ya por ti será. Gracias. Núcleo subtalámico. Entonces, una de las primeras estructuras, ¿no? El núcleo subtalámico, aquí está. Es un núcleo que tiene la forma de una lente biconvexa. Ahí lo ven, ¿no? Tiene la forma de una lente biconvexa. Se encuentra posterior a la sustancia negra. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho que en el subtálamo vamos a encontrar la porción más craneal de la sustancia negra. La sustancia negra, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde encuentran a la sustancia negra? ¿En la protuberancia está? Claro, pero ¿desde qué parte? Desde los folículos inferiores, ¿han visto? Desde ahí está la sustancia negra. Y les dije que se extendía verticalmente hasta casi el diencéfalo. ¿Ya? Entonces la parte más craneal va a formar diencéfalo. Entonces, recuerden que el mesencéfalo tiene una disposición casi vertical, ¿no? Pero ya hemos dicho que ahí ya hablamos de una porción dorsal y ventral. En el diencéfalo con más razón, ¿no? Va a haber una porción dorsal, ventral, anterior y posterior, o rostral y caudal. Entonces imagínense por cortes craneales, por cortes coronales. Entonces en cortes coronales el núcleo subtalámico va a quedar posterior a la ubicación de la sustancia negra, de la parte más craneal. La sustancia negra va a estar por delante y el núcleo subtalámico va a estar por detrás. ¿Ya? Así va a ser la posición del núcleo subtalámico. Entonces, este núcleo subtalámico, miren, tienen que saber que posee conexiones importantes con el cuerpo estriado, es decir, el neoestriado y el paleoestriado. ¿Esto no es cierto? Recuerden que el neoestriado es el núcleo caudado con el putame, y el paleoestriado es el globo páleo. Entonces miren cómo el núcleo subtalámico tiene conexiones importantes con los núcleos basales o cuerpo estriado, ¿ya? Va a tener conexiones importantes y en consecuencia por eso participa en el control de la actividad muscular, ¿ya? Las neuronas del núcleo subtalámico van a recibir aferencias de las áreas motoras del córtex cerebral. O sea, miren, este núcleo subtalámico, vean, que está recibiendo información aferente del cuerpo estriado, pero también recibe información de la corteza cerebral, también de la sustancia negra, y va a tener conexiones recíprocas con el globo pálido. O sea, de aquí salen neuronas hacia el núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico al globo pálido, ¿ya? Pero este núcleo subtalámico también va a tener conexiones con la corteza cerebral y con la sustancia negra. Todo eso es pues para regular la actividad motora, básicamente de la vía extrapiramidal. El núcleo subtalámico puede verse alterado en lesiones vasculares, cuando hay un compromiso vascular, sobre todo de la arteria cerebral posterior que da sus ramas al núcleo subtalámico, se puede producir pues un infarto a nivel del núcleo subtalámico. Entonces eso va a producir un cuadro clínico que se denomina hemibalismo. ¿Han leído qué es el hemibalismo?
son contracciones o sacudidas violentas, no controladas, ¿ya? De un momento a otro, ¿ya? Involuntarias, ¿no? De un grupo muscular, puede ser todo un brazo, todo un pie, ¿no? El paciente de un momento a otro hace un movimiento brusco, no regulado, intenso, con bastante fuerza, ¿no? Entonces ese es el hemivalismo. ¿Por qué? Porque el núcleo subtalámico, ya les he dicho, va a formar parte de la vía extrapiramidal, va a tener conexiones con el cuerpo estriado para regular justamente esos movimientos, ¿ya? Bien, entonces esto es un núcleo motor extrapiramidal. Entonces, va a tener aferencias que vienen del globo pálido externo y la corteza cerebral. Del globo pálido externo va a tener aferencias inhibitorias porque tiene que GABA. Entonces, el globo pálido externo va a mandar como neurotransmisor al GABA. Y la corteza cerebral va a mantener como neurotransmisor al núcleo subtalámico el glutamato. Por tanto, va a tener una función excitatoria. El núcleo subtalámico va a mandar fibras eferentes a la sustancia negra, al globo pálido y a la formación reticular. Al globo pálido y a través de eso al tálamo va a mandar información de tipo inhibitorio, el núcleo subtalámico. ¿Ya? Básicamente, más va a tener una función inhibitoria. ¿Ya? Sí. El GABA que se produce es del núcleo subtalámico. También va a tener. Negra. No, la sustancia negra, recuerda que tiene una parte reticular compacta, la compacta forma dopamina, ¿no es cierto? Y la reticular, GABA, ¿ya? La corteza cerebral también produce GABA. O sea, el GABA es un neurotransmisor que va a estar en distintas zonas, ¿ya? O sea, el núcleo subtalámico también va a producir GABA, o sea, va a tener una función inhibitoria, sobre todo a nivel de los globos pálidos. Entonces, lo que también, o sea, hay varias funciones que tiene, pero lo que quiero que se me queden al final es que es inhibitorio, va a producir. Entonces, si al núcleo subtalámico, que es inhibitorio, en un momento lo estimulo, ¿qué va a ser el efecto final? ¿Qué va a hacer? Si estimulo al núcleo subtalámico, inhibe, porque estoy estimulando, ¿no? ¿Para qué? Para que inhiba, porque su función del núcleo subtalámico es inhibitorio. ¿Ya? Entonces, si lo estimulo, por ejemplo, ¿quién estimula el núcleo subtalámico? La corteza. Si la corteza le estimula, al final, ¿cuál va a ser el efecto neto? Inhibición. Pero si lo inhibo al núcleo subtalámico, ¿qué va a pasar? Estimulación, el efecto contrario, ¿no es cierto? Entonces, en un momento, el núcleo subtalámico va a estar estimulado y en otro momento va a estar inhibido. Cuando inhibo al núcleo subtalámico, el efecto básico va a ser, o neto va a ser la desinhibición, o sea, deja de inhibir. ¿Ya? Cuando lo inhibo, deja de inhibir, o sea, desinhibición. Pero si lo estimulo, inhibe. ¿No es cierto? Pobrecita. Por ejemplo, la doctora, ¿por qué me olvidó tu nombre? Dios mío, me voy a morir. Se ha inhibido, doctor. Me he inhibido, me has hecho inhibir. Su memoria. Mi memoria está inhibida. ¿Por qué? A mí me ha dicho Ayúdame. Vargas. No le digas. Ayúdame, se me olvidado. Alejandra. Ay, Jenny tampoco. Ayúdenme, ¿cómo se llama? Elizabeth. Dios mío, ¿por qué ha pasado? Pero también es Alejandro. Dios mío, será un También infarto soy cerebral. Alejandro. Un infarto. Bueno, lo que a mí me dijo Vargas. Así son los microinfartos cerebrales, ¿no? Te olvidas de rato, así por segundos. Me quiere, doctor. No, es un Eso me pasa Me acaba de en- producir un infarto cerebral. Eso me pasa en los exámenes. Alejandra, ya, entonces digamos que Elizabeth, También soy Alejandro. Elizabeth todo el tiempo me prohíbe que yo salga de este ambiente. Tú me inhibes a mí, ¿ya? Me prohíbes que salga de este ambiente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo Percy te estimula, no, Percy te anima a que no me dejes salir, ¿no? Él te anima, ¿no? O sea, te estimula a que no me dejes salir, te estimula a ti. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? No me vas a dejar salir, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, la doctora, ¿su nombre? Vania, por ejemplo, ¿qué hace? Vania te atrapa a ti, te inhibe. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué Va puede a poder ser? salir. Me escapo, ¿no? Salgo. Me desinhibo, ¿no? Porque tú todo el tiempo me estás inhibiendo.
Entonces, si ella te inhibe, yo me desinhibo y salgo. Pero si él te estimula, tú me inhibes y no salgo. Entonces, eso es lo que va a pasar con el núcleo subtalámico, ¿ya? En un momento va a ser estimulado y el efecto va a ser la inhibición. Y en el momento en que sea inhibido, ¿cuál va a ser el efecto? La desinhibición. O sea, va a desinhibirse. ¿Ya? ¿Sí o no? Hagamos el efecto con Elizabeth, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Quiero que eso se recuerden cuando hablemos de núcleos basales. Es contrario. Ya, por favor, se van a recordar eso ya cuando hagamos la clase de núcleos basales. Así funcionan unas vías, que son la vía directa e indirecta. Y gracias a eso es que se entiende los movimientos anómalos que se producen, sobre todo en el Parkinson. ¿Ya? Ay, no sé qué ha pasado acá. Ya. La otra parte, entonces, ¿cuál era? Núcleo subtalámico era uno, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la función del núcleo subtalámico? Motora. Que básicamente trabaja con la inhibición. Forma parte de la vía extracelular. Recibe aferencias de la corteza, de la sustancia negra y del cuerpo estriado. ¿Ya? Básicamente del globo pálido. La otra es la zona inserta. La zona inserta es una banda de sustancia gris que se ubica entre esta estructura, ¿no? Que es el tálamo y el fascículo lenticular. Esta es la zona inserta, ¿ya? Entonces, esa zona inserta es una estructura que recibe conexiones de la corteza cerebral motora primaria, pero sus eferencias son desconocidas. Por lo tanto, tampoco se sabe exactamente la función de la zona inserta. Pero sí se sabe que recibe proyecciones aferentes de la corteza motora, manda colaterales al lemnisco medial, al segmento lateral del globo pálido, y generalmente las eferencias, que no se sabe exactamente a dónde van, pero son eferencias excitatorias. ¿Por qué? Porque libera glutamato. ¿Ya? Bien, el otro es el área prerubral. ¿Ya? Y este área prerubral, ¿por dónde está? Como su nombre lo dice, por delante del núcleo rojo. Vamos a recordar que la sustancia negra y el núcleo rojo van a tener, ¿no?, extensiones craneales hasta el diencéfalo. ¿Ya? Entonces, ¿quién está anterior y posterior? ¿La sustancia negra o el núcleo rojo? Sustancia negra y luego La sustancia negra está más anterior y más posterior va a estar el núcleo rojo, ¿no es cierto? Porque el núcleo rojo del mesencéfalo está en el tegmento. En cambio, la sustancia negra divide, ¿no?, el tegmento de la base. ¿Ya? Entonces, este área prerubral es el área que se encuentra por delante del núcleo rojo. ¿Ya? Se localiza inmediatamente rostral al núcleo rojo y medial al núcleo subtalámico. Recuerden que el núcleo subtalámico, ¿dónde estaba? Posterior a la sustancia negra. ¿Ya? Entonces, más o menos va a estar ahí. Entre el núcleo rojo y más lateral, el área prerubral, y más lateral, el núcleo subtalámico. Por delante, la sustancia negra, y por detrás, la sustancia, el núcleo rojo. Ya son un lugar tan chiquito que ya ni siquiera hay esquemas que se pueden Otra vez hacer, ¿no? me perdí. Te perdiste. Bueno, lo que más te importa es que el área prerubral está por delante del núcleo rojo. Ya. Mejor quédate por delante del núcleo rojo, ¿ya? Forel. Y forma el campo H de Forel. Forel. ¿Ya? El área prerubral va a formar el campo H de Forel. Eso sí. Se localiza inmediatamente rostral o por delante del núcleo rojo y medial al núcleo subtalámico y la zona inserta. Bien, en esta región existen neuronas dispersas y atravesando el área prerubral se van a encontrar unas fibras. ¿Ya? Estas fibras, ¿cuáles van a ser? El fascículo lenticular y el fascículo talámico. ¿Ya? Entonces, este fascículo lenticular y este fascículo talámico van a estar en el área prerubral. ¿Ya? Entonces, este área prerubral se divide en campos H de Forel, de tal manera que el fascículo lenticular va a estar en el campo H2 y el fascículo talámico en el campo H1. ¿Cómo se forma? Este fascículo lenticular, ¿qué conecta? Miren ustedes, el globo pálido interno con el tálamo, básicamente por la porción intramedular, miren, ¿no? Está yendo ahí. Y va a ir por el campo H2 de Forel, en el área prerubral. Bien. Luego, el asa lenticular son fibras que, miren, forman un asa porque pasan posterior o por debajo del núcleo subtalámico y van a formar un asa. Y luego después se va a unir con el fascículo lenticular y van a formar el fascículo talámico. Entonces, el lugar donde está el fascículo talámico es el
campo H1 de Forel. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ya? Miren ustedes las conexiones del globo pálido con el tálamo a través de estas asas, ¿no? El fascículo lenticular y el fascículo talámico con el asa lenticular, ¿ya? Entonces esos fascículos, sobre todo el lenticular y el fascículo talámico, no el asa lenticular, ¿ah? Porque el asa lenticular, miren, está pasando por debajo del núcleo subtalámico. Estos dos fascículos, el fascículo lenticular y este fascículo talámico que resulta de la unión con este, van a estar en el área prerubral, ¿ya? Área prerubral. ¿Qué más? En este área prerubral vamos a ver que las fibras cerebelo-talámicas, esas fibras que hemos hablado, ¿no? Del núcleo dentado y el núcleo interpósito, van a cruzar la línea media, ya saben ustedes, en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Recuerden que les dije ayer, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos superiores son cruzados. ¿Y a qué nivel se produce el entrecruzamiento de los pedúnculos cerebelosos superiores? ¿A qué niveles? Los superiores. La decusación, es decir, les he dicho, a nivel de los colículos inferiores van a estar la decusación. A nivel de los colículos superiores está la decusación de los núcleos rojos. Y a nivel de los inferiores, la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Ya? Entonces recuerden también que ayer les dije que por los pedúnculos cerebelosos superiores, sobre todo, pasaba la información eferente del cerebelo. ¿Ya? Por tanto, esas fibras son cruzadas. El dento talámico y el depósito talámico son fibras cruzadas. ¿Dónde se cruzan? En los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Ya? Entonces, esas fibras van a decusarse en los pedúnculos cerebelosos superiores, pero luego sobrepasan y rodean el núcleo rojo y a continuación van a formar el área prerubral. ¿Ya? Entonces, el área prerubral básicamente va a estar constituido por fibras que provienen del cerebelo, las dentotalámicas y las interpostalámicas. ¿Ya? Ese es el área prerubral. Y el último, bueno, acá habla más, ¿no? Sobre esas fibras cerebelo-talámicas, son bastantes. No se olviden que las fibras cerebelo-talámicas van ¿a dónde? Al núcleo ventrolateral del tálamo posterior, y las fibras del globo pálido y que van a ir, que son el asa lenticular, el fascículo lenticular, van a ir al tálamo, a los núcleos ventral anterior y ventral lateral, lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, básicamente eso, chicos, ¿ya? Núcleo subtalámico, entonces es función motora. Es un núcleo para la vía extrapiramidal, va a tener conexiones con los núcleos basales, la corteza cerebral, la sustancia negra. Ese es el subtálamo, ¿ya? Mientras que el tálamo, ¿qué funciones tenía? Motoras, sensitivas, asociativas, límbicas, ¿no? El epitálamo, ¿cuál será su función? Epitálamo. Rápido, ustedes tienen que así rápido relacionar. Esta es la glándula pineal. Ya, muy bien, tiene que ver con la glándula pineal, por tanto, ¿qué función tendrá? Bueno, pero como función Emociones. hormonal, claro, tiene Emociones. que ver con el funcionamiento de la vía Emociones, vegetativa, comportamientos. ¿ya? O sea, tiene una función autonómica porque va a tener conexiones de las fibras que vienen desde el sistema nervioso simpático de la médula espinal, ¿ya? Y va a tener también que ver con información endocrina, ¿ya? Endocrina. Entonces, básicamente eso, el epitálamo. ¿Y cuál es el representante? La glándula pineal, ¿ya? ¿Ustedes tienen glándula pineal? Sí. ¿Sí? No. ¿Quién ha dicho así? Ahí sí estás tan viejita. Yo aún Ahí sí tengo. nos parecemos. Aún tengo. Yo todavía un par de mesecitos más tengo. Pineal, ¿cómo está? Todavía sí tenemos. ¿En serio? No es a los 20 años. ¿Todavía? ¿No es a los 20? Claro, a los 20 Todavía años ya está tengo. calcificada. A los 20 años ya está calcificada. Todavía Ya no está calcificada. Me faltan Todavía 3 no meses. está. Totalmente calcificada. O sea, ya está en proceso de Está medio Pero calcificado. todavía no está. Todavía sirve.
Todavía sirve. Te pones reacia, Claro. reacia al envejecimiento. Todavía sirve. Soy joven, eternamente Todavía joven, sirve. doctora. Puber. Claro. Porque la glándula pineal tiene que ver con qué? Con el de... ¿Pero qué le hace a los Produce caracteres? melatonina y ¿Qué hace? Inhibe Inhibe el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Estás en Gracias a crecimiento. que no tienen glándula Sí, voy a pineal, crecer. ustedes son mujeres Ya no. y ustedes varones. ¿Sí o no? Ahí Si está todavía en estaría crecimiento. funcionando su glándula pineal, tendrían que pubertad tardía. Está en crecimiento, está en crecimiento. Y existe la pubertad tardía, ¿no? Existe la pubertad. ¿Estás todavía con pubertad tardía? No. No sé. Con todo lo que me has contado ya. ¿Ya? Entonces, la glándula pineal, ¿hasta dónde funciona así completamente? ¿Hasta qué edad funciona así? Tiene su máximo desarrollo. 16, ¿tanto? 15, 13. 13. Mejor les digo, ¿a qué 13. edad les salió a ustedes sus caracteres sexuales? No recuerdo. No me sale todavía. Han tenido pubertad precoz, por eso no se acuerdan. No he tenido. Porque hay muchos 14 con años. pubertad tardía y muchos con 14 y pu- 15. Eso es pubertad tardía. Sí. No sé. 12, 10 tienen que saber eso. ¿Ya? Estaba Cuando hagan pediatría estudiando. tienen que saber eso. ¿Ya? Que ya sepan las mujeres es antes que en los varones. La pubertad se desarrolla a los 9 años. Sí, es un poquito antes. ¿Ah, sí? ¿Ya? La pubertad ya empieza a los 9 años. ¿Ya? Entonces, el máximo desarrollo de la glándula pineal es hasta los 7 años. ¿Ya? A partir de los 7 años, la glándula pineal va regresando. En descenso. Su función va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, es a los 9 años cuando ya casi prácticamente su función ya no está del todo al 100%, ¿no? Porque ahí va a empezar recién pues a dejar de inhibir a la gonadotrofina, ¿ya? Entonces vamos a secretar recién el hipotálamo, la hormona estimulante de la gonadotrofina, que es la que inhibe todo ese tiempo. ¿Para qué? Para que haya el desarrollo sexual secundario. Y lo normal es que eso sea a los 9 años, ¿ya? Luego, ¿cuándo acaba la pubertad? Así, pubertad, no estoy hablando de adolescencia, 12. porque la adolescencia es algo que me 12. duele la cabeza y no me quedo muy Yo no tuve. Por de suerte. verdad, ya nos hemos peleado, perdimos un par de amigos, pero Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. ¿Pero cuándo? Algún día se le va a tener que A pasar. los 25 años, ahora último, ¿sí o no? Por nuestro desarrollo. Así está, son adolescentes, al menos los estudiantes de medicina Mejor no quemo mi son colegio. adolescentes hasta los 28 años. Depende del colegio. Pero la pubertad no, la pubertad sí está bien. Hasta los 12. ¿No? 14 años, ¿ya? Hasta los 14 años. 14 a 16 años, es variable, ¿ya? Pues más allá, Varias sobre todo hormonas de los también. 16 años, ya es pubertad tardía, ¿no? Si todavía siguen con signos, ¿no? Ya es pubertad tardía. Y a los 20 años es que termina de calcificarse completamente, ¿no? La Aún glándula. está calcificado. Los que tienen glándula pineal, ya me imagino, todavía tienen comportamiento infantil. A ver. Confirmo. Ya, entonces, las estructuras epitalámicas se localizan posterior y caudalmente en íntima vecindad a la comisura posterior. ¿Cuáles son los componentes del epitálamo? La glándula pineal y el trígono avenular. ¿Ya? El trígono avenular tiene un haz que es el haz principal aferente de los núcleos avenulares que vamos a encontrar en el trígono avenular. ¿Cuál es ese haz? La estría medular, esta que les dije acá. ¿Ya? Esa es la estría medular. Entonces, hablemos del trígono avenular. El trígono avenular es una estructura que va a tener en su interior a los núcleos avenulares. ¿Ya? Entonces, este trígono Medio está lateral. delimitado por la estría medular del tálamo, medialmente, la superficie medial del tálamo y el cuerpo geniculado, el brazo conjuntival superior. Todo ese espacio es el trígono Del colículo avenular. superior. El colículo superior. ¿Ya? El brazo conjuntival del colículo superior. Es el trígono avenular. En algunas muestras del anfiteatro se queda el trígono avenular.
¿Qué contiene ese trígono abenular? El núcleo abenular. ¿Ya? Entonces, el núcleo de la abenula está ubicado en el centro del trígono y salen fibras que son las que se definieron como las estrías medulares del tálamo, que corresponden a fibras que se dirigen a la pared medial del tálamo hasta las áreas septales en la parte anterior. Entonces va a conectar parte de las áreas septales y del hipotálamo con las avénulas, con el núcleo abenular, la estría medular del tálamo. ¿Ya? ¿Dónde está el área septal? Debajo. No, en la... Sí, tiene que ver con la parte anterior. Se llama la corteza o región precallosa. ¿Ya? Ahí va a estar, ¿no? Por donde está el pico del cuerpo calloso, por delante, ahí está, empieza el círculo, la circunvolución del cíngulo, ¿no? Pero antes que empiece la circunvolución del cíngulo hay una pequeña área, Ese es el área septal o el área preseptal, ¿ya? Ese área septal o preseptal tiene que ver con la información olfativa, que forma parte todo eso de la corteza o rinencéfalo. Más que todo un rinencéfalo, lo vamos a ver después, ¿no? Un rinencéfalo como tal está en los animales. A nosotros no hay así, tanto así como un rinencéfalo, pero hay áreas que han quedado, ¿no? Entonces, algo que podría ser parte de ese rinencéfalo es el área septal o preseptal, ¿ya? Que va a estar por delante del área preóptica. No, ¿dónde está el área preóptica? ¿Dónde está el área preóptica? Antes del área óptica. ¿Y dónde está esa área óptica? ¿Y dónde está esa área óptica? El quiasma óptico. El quiasma óptico. Ya, entonces el área preóptica es un área que pertenece al hipotálamo. ¿Y dónde está? Alrededor de la lámina terminal. ¿Sí? ¿Dónde estaba la lámina terminal? Es la prolongación del pico del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan? El pico del cuerpo calloso se prolonga y da la lámina terminal. La lámina terminal es el límite del diencéfalo. ¿Ya? Alrededor del área de la lámina terminal está el área preóptica. Y por delante del área preóptica, en esa área, superior al área, o sea, por toda esa parte plana de corteza cerebral, que está por delante del pico del cuerpo calloso, ese es el área septal, o preseptal, también algunos le ponen, ¿no? ¿Qué tiene eso? Tiene a los núcleos septales, que tienen que ver con la información olfatoria. Ahí llega la información olfatoria. Bien. Los núcleos abenulares, que van a estar acá en el trígono abenular, van a estar conectados entonces con el hipotálamo, el área septal, el área preóptica, y los núcleos abenulares a través de la estría medular, ¿ya? Y a su vez, los núcleos abenulares van a estar conectados por una comisura, que es la comisura abenular. ¿Se acuerdan? La comisura abenular. ¿Dónde estaba esa comisura abenular? ¿Se acuerdan? En la glándula pineal, la glándula pineal está conectada por un tallo, ¿no es cierto? Ese tallo tiene una rama superior y una rama inferior. En la rama inferior, ¿qué está? La comisura blanca posterior. Y en la rama superior, la comisura abenular. Esa comisura abenular es esta. Miren, pues esta es la glándula pineal. ¿Ya? Esta es la comisura abenular, entonces conectan estas fibras, los dos núcleos abenulares, ¿ya? Entonces los núcleos abenulares, ahí están, ¿no? Miren, este es, en el trígono abenular, ahí están los núcleos abenulares. Aquí está, ¿no? El pico del cuerpo calloso. Por aquí está el área septal. Este es el área preóptica. Este es el hipotálamo, subtálamo y este el epitálamo, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? La abenula, o núcleo abenular. Posterior la van a estar conectados por la comisura abenular. ¿Dónde está esa comisura? En esta raíz superior, ¿no? Exactamente. Conectan los dos núcleos abenulares. Bueno, recibe, acá están todas las aferencias. Recibe básicamente la aferencia del núcleo amigdalino. Y como vamos a ver después, el núcleo amigdalino es un núcleo que pertenece al sistema límbico, que ya saben está relacionado con las emociones, memoria, varias cosas, ¿no? El sistema límbico. Se cree que el núcleo abenular es un centro para la integración de las vías aferentes olfatorias, viscerales, somáticas, y estaría relacionado con la respuesta emocional a los olores. Por ejemplo, los varones son, ¿no? ¿Qué más responden a eso? O no, a ver, a una chica bonita le
dígame que no les pasa algo emocional. ¿Sí o no? Es decir, Hombre, oler. ¿no? Sienten el olor, el perfume y con eso se enamoran, ¿sí o no? Es la trampa. No sé, no soy de ese No género. haces eso, no te perfumes. No soy de ese género. No eres de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Cosa. ¿En qué andan estos chicos? ¿Qué más? A ver, también, y pasa, ¿no? Por ejemplo, digamos, ustedes están estudiando algo, no sé si les ha pasado, han leído algo y por ahí huelen alguito. Y después, ¿qué pasa? A veces huelen y recuerdan eso que han leído. ¿Les ha pasado o no? Claro. O lo contrario, han tenido una situación desagradable, y ahí han sentido un olor, vuelven a sentir ese olor, les va a traer a la memoria, sí o no, esa situación desagradable. ¿Por qué? Por el núcleo El abenular. vinagre. ¿Ya? Porque el núcleo abenular está conectado con el sistema límbico y tendría que ver con la respuesta emocional a ciertos olores. Doctora, ¿puedo ¿Ya? traer mi sistema límbico en el examen? ¿Puedo traer mi velita ahí? Para recordarte todo lo que... Ay, prueba. Ya, Si tu núcleo ya, abenular- gracias, doctor. Prueba si mientras no me De insultes verdad nada. voy a traer mi velita. No nos amojar a todos. Mi velita de vainilla voy a traer ahí. Yo voy a pasar por ahí, me va a quemar el cabello. Yo voy a oler eso y me va a dar hambre. Porque les trae recuerdos, ¿no? Entonces el núcleo abenular probablemente tendría que ver con la respuesta emocional a algunos olores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los animales, en la realidad, ¿no? Que funcionan en base a las feromonas. Entonces, perros en para ellos, claro, en ellos este núcleo abenular está más desarrollado, ¿no? Entonces nosotros ya, sobre todo las mujeres, menos, ¿no? No respondemos ni a los olores. Doctora, ¿eso tiene que ver algo con el COVID o no? No, lo que pasa en el COVID parece que ha habido una, no se sabe hasta ahora al parecer había una lesión a nivel de las fibras olfatorias, a nivel de la mucosa nasal. Es periférico, no es interno. Ajá. Bien. La glándula pineal. Entonces, ¿qué es la glándula pineal? Es una pequeña estructura cónica que se sitúa, que está unida al diencéfalo por el tallo pineal. Se proyecta hacia atrás de modo que se ubica por detrás del mesencéfalo. Han visto, ¿no? Como la glándula pineal cuelga, ¿no? Por detrás del mesencéfalo. Y de ahí de alguna manera le pusieron ese nombre, ¿no? Los griegos, por la relación que tenían, ¿no? Los tubérculos cuadrigémenos con la glándula pineal, haciendo referencia al órgano masculino, ¿no? Por eso le pusieron, ¿no? Porque está en la parte central del mesencéfalo y como que cuelga, ¿ya? Ahora sí te vas a acordar. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Hombre, No me voy. Eso sí, ahí se está haciendo funcionar su sistema límbico con las sensaciones, ¿ya? Ahorita vamos a hablar después del sistema límbico, es interesante. Bien, el circuito de Papet sobre todo, ¿no? Ah, Papel. sí. Papet, ya. Le fue Entonces, es una papel. pequeña estructura cónica que se proyecta por detrás del mesencéfalo. La base del tallo pineal posee un receso, lo que les decía, ¿no? Va a tener un receso que se continúa con la cavidad del tercer ventrículo. La parte superior de la base del tallo contiene a la comisura abenular. ¿Y la parte inferior a quién? A la comisura blanca posterior. ¿Cierto? Va a tener dos tipos de células que son los pinealocitos y las células de la Glia. ¿Ya? La melatonina y otras sustancias son liberadas en la sangre en el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo. ¿Ya? Entonces, la glándula pineal drena directamente la melatonina al líquido cefalorraquídeo, directamente, ¿ya? Y de ahí se dirige ¿a dónde? Al lóbulo anterior de la hipófisis. E inhiben la liberación, sobre todo, de las hormonas gonadotróficas. Los productos secretados ejercen una influencia inhibitoria sobre la formación de la gónada, ¿ya? Entonces no se olviden, la glándula pineal es un órgano circunventricular. ¿Se acuerdan que hablamos de los órganos circunventriculares? El área prostema también era un órgano circunventricular. ¿Cuál es la característica? Eso me olvidé decirles, ¿no? Que estos órganos circunventriculares no van a tener a la barrera hematoencefálica, ¿no? De tal manera que sus productos son directamente secretados, ¿ya? A la vía sanguínea, ¿no? Directamente.
Entonces, aquí está pasando, miren, directamente al lóbulo anterior a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la glándula pineal no posee células nerviosas, pero posee fibras simpáticas adrenérgicas derivadas de los ganglios simpáticos cervicales superiores que van a entrar hasta la glándula pineal. O sea, miren, del sistema simpático que se origina en los segmentos tóraco-lumbares, en la médula espinal. Y ahí va a tener también asociado vasos sanguíneos a los pinealosos, ¿no? Entonces ahí tienen la glándula pineal. ¿Qué edad tendrá más o menos el paciente de esa tomografía? ¿Cuántos años tendrá? Ya está Más de 20, ubicado. ¿no? De 20 para arriba. 80. Claro. Y lo que no para arriba. tenemos ¿Y los de los suturas, costados qué edad más de tendrá? 30. No, 16, ¿no? no, también más de 20. 20, exacto. 20 exacto. Esta puede ser una tomografía de ustedes, ¿no? Pero esta sí puede ser mía, ¿por qué? También tengo, ¿no? La glándula pineal calcificada. ¿Por qué? Los plexos coroideos. Los plexos coroideos también se calcifican, sobre todo los del asta posterior o de los del vestíbulo, ¿no? De la zona del ventrículo lateral. ¿Cómo se llama?